¿Qué tal? Un saludo. Les doy la bienvenida aquí al blog Amanecer, un blog de mística, filosofía, espiritualidad y bueno, una serie de asuntos que vamos aquí tratando, entre otros el comentario a libros que vamos trabajando y que creemos que vale la pena recomendar. En este caso vamos a trabajar un texto recién salido del horno, hace poquísimo que está en circulación, unos cuantos días. Se trata del libro Crisis o Apocalipsis, el mal en nuestro tiempo, de los autores Javier Sicilia y Jacobo Dayan. Está publicado en la editorial Tauros y bueno, pues está disponible en distintas librerías. Es un libro de alguna manera accesible en muchos ámbitos y hablando particularmente de la lectura, se trata de un diálogo entre estos dos autores. Es un libro con dos autores, pero digamos está escrito a manera de diálogo, ¿no? Entonces se sabe qué dijo cada uno y se van intercambiando la palabra, dialogando sobre distintos temas. Entonces eso hace que la lectura sea de alguna manera amena, fluida, aunque ciertamente, como el título quizás ya les dejó ver, Crisis o Apocalipsis, el mal en nuestro tiempo, no es un texto de digestión sencilla, sino justamente lo contrario, hay que leerlo sopesando cada palabra, entendiendo contextos y también pues contrastando y dejándonos sentir interpelaciones que indudablemente tendrían que llegar si una persona, digamos, más o menos sensible lee un libro de esta naturaleza. Ahora, este libro, repito, recién publicado en la editorial Taurus, tiene, digamos, su inspiración en un libro que fue publicado, o digamos, más bien un encuentro que tuvieron hace 30 años los dos escritores Jorge Semprún y Elie Wiesel, que son dos judíos sobrevivientes del Holocausto, o en ese momento eran dos judíos sobrevivientes al Holocausto, de los campos de concentración y de exterminio nazi. Y para ese momento, ya 1995, eran pocos los intelectuales vivos que habían sobrevivido al Holocausto y que en su momento fueron de las voces importantes que se atrevieron a decir algo y a pensar después de Auschwitz, ¿no? Después de esta enorme catástrofe civilizatoria, política, humana, vaya, ¿no? Que significó el nazismo durante los años de la Segunda Guerra Mundial y un poco antes. Eh, y bueno, en este año 95 se juntan estos dos pensadores, Jorge Semprún y Elie Wiesel, y allí ellos, digamos, tienen una conversación en torno a lo que significa ser víctima, la memoria, la voz de las víctimas, cómo es importante no olvidar estas cosas y el sentido del perdón, el sentido del no perdón y bueno, una serie de asuntos que sin duda y es en buena medida el argumento, diría yo, central del libro de Sicilia y de Jacobo Dayan, es que todo esto sigue siendo tristemente muy pertinente y muy actual. De tal manera que ellos, ¿no? Javier Sicilia y Jacobo Dayan, se reúnen, así como 30 años antes lo hicieron estos dos escritores judíos sobrevivientes del Holocausto. Ahora se juntan, ¿no? Estos dos pensadores, escritores, activistas, intelectuales, Javier poeta, Jacobo digamos también un analista y alguien que conoce mucho del tema del derecho internacional, se reúnen a tener una conversación sobre los mismos temas, pero digamos dando un paso al siglo XXI y poniendo un pie muy firme en la situación de México. Entonces, el libro está dividido en una serie de capítulos, tiene un prólogo que es bastante recomendable y que ayuda muchísimo, ¿no? De Luis Xavier López Farhat, ¿no? Bueno, es un texto que ayuda a la comprensión, ¿no? de todo en el marco de los argumentos. Y bueno, está dividido ya el libro como tal en 5 capítulos titulados La voz de las víctimas, Formas de lo inhumano, Crisis o Apocalipsis, El caso México y termina El mal y la resistencia. Quizás
aquí, digamos, y no por nada eligen este nombre los autores, porque a todas luces es provocativo, ¿no? La disyuntiva crisis o apocalipsis, ¿no? De alguna manera quiere reflejar una disyuntiva entre, bueno, estamos en crisis y podemos salir de ella y viene algo, o más bien estamos ya en el final, ¿no? En el final esto ya se acabó y, bueno, agarren sus cosas y cada quien para su casa porque esto ya está, ¿no? Obviamente, bueno, es un título que pretende más que nada ser provocador, pero que también de alguna manera quiere mostrar de alguna forma también los contrastes entre ambos pensadores. Javier Sicilia, un poeta que ya no escribe desde el año 2011, que asesinaron a su hijo y desde entonces se ha volcado mucho al trabajo con víctimas de los fundadores del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a partir del asesinato de su hijo. Y hay que decirlo, un novelista también, un intelectual, una voz crítica de orden católico, es decir, creyente, enraizado en la mística cristiana, aunque con una particularidad, ¿no? Estas particularidades de él habitando su ser víctima, pero yo diría desde antes, ¿no? Desde sus novelas anteriores y su poesía, una mística enraizada en la lucha social, una mística además muy enfatizando la dimensión apofática, oscura, negativa de la experiencia divina, y entonces es en esas coordenadas. Y frente a él, Jacobo Dayan, de formación también, digamos, religiosa, más del orden judío, pero él autodenominado, digamos, y sostenido como un agnóstico, y que por lo tanto no va a hablar desde las coordenadas de un creyente, aunque en estos diálogos muestra también su conocimiento de la tradición, tanto del judaísmo como del cristianismo, ¿no? Entonces hay diferencias entre ambos autores, sin lugar a dudas, pero eso no impide que haya por un lado complementos y también puntos dispares, ¿no? Y uno de estos quizás puntos dispares es esta disyuntiva, repito, crisis o apocalipsis, ¿no? Mientras que la mirada de Javier Sicilia es la de un creyente que considera que estamos en el tiempo del fin, todavía no en el final de los tiempos, ¿no? Que es esta distinción que se utiliza en la teología escatológica cristiana para distinguir una cosa de la otra, ¿no? El final de los tiempos, pues es cuando el tiempo se termina, es la segunda venida, la parusía, y antes lo que existe es el tiempo del fin, ¿no? Y en el tiempo del fin vendrán todos estos horrores, ¿no? Y pues el argumento de Sicilia es que ahí nos encontramos con un matiz importante, ¿no? Por eso repito, es como más bien provocador, no está diciendo que ya esto se está acabando, es el fin del mundo. Asumir eso también es una cuestión, pues, de cierta arrogancia apocalíptica, que tiene cortes también hasta milenaristas y sectarios. Más bien lo que él está enfatizando es el fin del mundo de lo humano, tal como lo abrió la experiencia evangélica del amor cristiano y que de alguna manera sostuvo la experiencia de Occidente desde la venida del Evangelio hasta esta época, ¿no? Y ahí él pues va a dialogar muchísimo con los argumentos de Iván Illich, sobre todo habrá otros grandes fuentes que para él son importantes como Simone Weil, Lanza del Basto, Gandhi, el propio Albert Camus, pero digamos, sobre todo va a recuperar este argumento, esta sensibilidad illichiana, en donde justamente lo que dice Illich en Los ríos al norte del futuro es que con la venida del Evangelio se abre un nuevo tipo de amor desde el cual se va a sostener Occidente, más bien corrompiéndolo con la famosa corrupte optima pésima, ¿no? La corrupción de lo mejor es lo peor, corrompiendo el amor cristiano, un amor libre, interpelador de la carne, de la experiencia del prójimo, a una obligación moral que la Iglesia tiene la obligación de cumplir y por lo tanto desde ahí se crean todas, primero, organizaciones samaritanas
que devinieron paulatinamente en las grandes instituciones modernas, como todo el sistema hospitalario, sistemas de transporte, es decir, básicamente la necesidad de salvar a toda la humanidad, primero con la evangelización y cristianización de todos, y segundo, pues con la modernización de todo el planeta, ¿no? Entonces, aunque corrompida, digamos, era una civilización basada en la experiencia, digamos, de lo humano en ciertas características. Hoy, a través de toda la tecnologización, digitalización, la pérdida del lenguaje, la posverdad, la pérdida de la carne, o sea, básicamente la desencarnación, que es lo que va a defender tanto Illich como Javier Sicilia, aunque en este texto no va a hablar mucho de la desencarnación, en otros un poco más, viene a significar el tiempo del fin y el final y el advenimiento del final de los tiempos, por lo menos del tiempo de lo humano, ¿no? Y de ahí el capítulo que se titula, ¿no? Como las distintas características de lo inhumano, o el término que utiliza más Javier Sicilia, también en diálogo con Jean Robert, lo ahumano, ¿no? Esto que ya no podemos seguir llamando humano, por lo menos en los mismos criterios y características de los últimos siglos, y que lo que viene, quién sabe qué sea, ¿no? Entonces no está Javier abogando que ya se viene, que el mundo va a explotar y así literalmente el planeta va a implotar o explotar y se va a acabar el asunto, sino que quién sabe qué venga después, pero no va a ser humano, ¿no? Porque justamente, digamos, todos estos procesos tecnocráticos, la era de los sistemas, todo lo que estamos viviendo, justo lo que está desmantelando es la percepción de lo humano en tanto que se percibía a sí mismo durante tantos siglos, ¿no? Entonces, quién sabe qué vendrá. Jacobo Dayan más bien quiere enfatizar la dimensión de la crisis, y la crisis de un proyecto, el mismo proyecto que Javier va a decir que ya está terminado, de alguna manera, que está muerto, ¿no? que se está desmantelando, pero Jacobo va a enfatizar sobre todo los aspectos seculares, filosóficos, las distintas crisis civilizatorias de las cuales ha salido a flote Occidente, mejor o peor a flote, pues, pero que han devenido distintas crisis. Y pues él no está tan de acuerdo, digamos, de caracterizarle a este en particular como la crisis de las crisis, de tal manera que estaríamos hablando ya del final del asunto. Él quiere más bien como subrayar que ha habido distintas crisis, y que en cada una, pues de alguna manera viene una nueva propuesta y de allí, digamos, algo diferente, aunque partiendo de lo anterior, y él considera, no tanto porque quiera argumentar una esperanza de que todo va a salir bien, creo que ambos son pesimistas en un sentido distinto, pero comparten su pesimismo, también de lo que ven, lo que viene puede ser incluso peor, ¿no? Pero él subraya, y Javier también lo subraya, esta resistencia al mal, ¿no? De parte de las víctimas, la voz de las resistencias pequeñas, cotidianas, de las mujeres, de las madres buscadoras, de los pueblos indígenas, particularmente en México del EZLN, del Movimiento por la Paz, de por Justicia y Dignidad, de los proyectos como el Arca, bueno, y van ahí como ellos recuperando distintas resistencias, pero que van contracorriente, ¿no? Y lo dialogan en distintos términos, ¿no? Desde lo que implica, por ejemplo, criticar una ideología, y parten de la experiencia, por ejemplo, de Camus, y como cuando él se atreve, ¿no? En aquellos años de la segunda mitad del siglo XX a criticar también al comunismo, pensadores como Sartre van a condenarlo y de alguna manera a quererlo censurar, justo por atreverse a criticar algo que seguramente es mejorable, pero que es la única salida, ¿no? Y hoy, como sucede aquí en México tan recurrentemente, y que estos dos pensadores lo han vivido, ¿no? Que pareciera que criticar al gobierno y a los gobiernos, ¿no? De las últimas dos administraciones en México, básicamente significa caer en el mismo cajón, porque ponen en el mismo cajón, independientemente si eres de un partido político de la oposición, si eres una persona de academia que critica ciertas nociones, si eres un pueblo indígena, lo que sea, digamos, estar en contra de los actuales gobiernos, supuestamente de izquierda, básicamente te meten en el mismo cajón, ¿no? Al mismo tiempo, pues van a recuperar, repito, como este diálogo interesantísimo, ¿no? De los aspectos teológicos, la relectura del concepto catejón o catejón de Segunda Tesalonicenses de San Pablo, que es esta noción de que el final de los tiempos se está reteniendo, que el tiempo se retiene, se contrae,
ante el advenimiento, digamos, del Mesías, porque lo que lo retiende es el catejón, ¿no? Aquel que retiene esto, ¿no? Ahí hay una lectura interesantísima que en este libro no se aborda tanto, pero que va a aparecer en otras reflexiones de Sicilia en torno a qué es el catejón, ¿no? ¿Son las víctimas o como lo pensaba Agustín, el imperio, o como lo pensaban Schmidt y otros más en la Edad Moderna? Es una discusión abierta que básicamente es uno de los grandes pilares de las discusiones de la teología política contemporánea, ¿no? Y así son muchísimas cosas, ¿no? En torno también a la tradición judía, el Tikkun Olam, el Tzimtzum, ¿no? O sea, distintas referencias a la Cábala, la reparación del mundo, el Talmud, bueno, distintas cosas que van trabajando en este diálogo que, ya para ir cerrando, lo recomiendo profundamente. No es un libro que termine en propuestas ni en respuestas. Es un libro que desde el inicio hasta el final siembra dudas, interrogantes, desazones, inquietudes, puede darte para abajo, sin lugar a dudas, pero tampoco es, digamos, un catastrofismo, ¿no? Es un pesimismo lúcido, coherente, crítico y de alguna manera también esperanzador en el sentido de lo que puede generar un libro como este, ¿no? Sicilia está más en un lado de esperanza teologal, es decir, esperanza humana tiene cero y es pura esperanza en espiritual, en la presencia de Dios y el advenimiento de Cristo y lo que puede venir después de la muerte. Y Jacobo Dayan pues se sostiene, no utilizará tanto el término esperanza, pero sí en el acompañamiento, en el trabajo por la justicia, sabiendo, digamos, que a veces son gritos sordos o gritos a oídos sordos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, repito, se trata de un libro que interpela y que moviliza, o que creo que esa es la intención. Por ello, repito, los asuntos básicos del texto: Javier Sicilia, Jacobo Dayan, Crisis o Apocalipsis, El mal en nuestro tiempo, editorial Taurus. Y repito, recién salido del horno, publicado e impreso el mes de mayo de este año 2025. Ojalá les interesa, lo pueden adquirir. Les invito a que le den like a este video, a que se suscriban al canal y que nos dejen sus comentarios aquí en el blog Amanecer para seguir conversando y seguir discutiendo sobre estos asuntos. Hasta la próxima, bendiciones y que la pasen bien.